Buenas tardes, soy el pastor Alejandro Varela una vez más y me da muchísimo gusto poder saludarle en este programa en vivo, aquí en el Facebook Palabra para tu Corazón. Y bueno, antes que cualquier otra cosa, quiero desearle a todos los papás feliz Día del Padre. Es un privilegio maravilloso para cada uno de nosotros que Dios nos haya dado el maravilloso milagro de ser papás y no podemos pasar por alto este día. Y seguramente lo estaremos celebrando diferente porque aún seguimos con este aislamiento social, pero eso no le quita importancia al hecho de que Dios nos permitió ser papás. Así que un abrazo para todos los papás. Espero que estén en este momento y quizás no con toda su familia, pero sí habiendo recibido mensajes, felicitaciones, buenos deseos, bendiciones, para que usted como padre siga adelante con esa tarea maravillosa que Dios le ha concedido. Y bueno, quiero invitarle para que nos siga viendo en este Facebook Palabra para tu Corazón todos los días jueves a las 6 de la tarde, hora del Pacífico, todos los domingos a las 4 de la tarde, hora del Pacífico también. El próximo domingo, si Dios me permite, estaré nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios. También quiero invitarle, este mismo mensaje será subido al canal de YouTube Encuentros con el Señor, Dios habla hoy, donde usted podrá encontrar otros mensajes que hemos grabado y también seguiremos enviando mensajes semana a semana. Si a usted le parece bien, me gustaría que usted se suscribiera al canal para que recibiera estos mensajes y si les son de bendición los pueda compartir también con otras personas en otros momentos diferentes. Y termino diciéndole que también tengo otro ministerio que me parece puede ser de bendición para mucha gente y es a través del WhatsApp. Tengo un grupo en WhatsApp que se llama Dios habla hoy. Ahí envío todos los días, alrededor de las 7, 8 de la mañana, un mensaje de cuando mucho 10 minutos, un mensaje de reflexión para que podamos tener un día donde Dios nos haya hablado y podamos reflexionar en eso que nos dijo. Quiero invitarle también para que si usted gusta, me envíe su número al WhatsApp 33 16 05 24 33. 33 16 05 24 33. Yo le añado al grupo, usted puede recibir el mensaje, si le bendice, usted puede compartirlo y luego yo le recomiendo que lo borre para que no le acumule memoria en su celular y se le sature. Así que doy gracias a Dios por estas oportunidades que me da de ministrar en este tiempo de pandemia a través de la palabra de Dios. Y bueno, quiero iniciar este mensaje orando a Dios, pidiéndole a nuestro Padre Celestial, el Padre por excelencia, que bendiga a todos los papás, a quienes ha escogido y les ha dado el privilegio de ser papás. Y no por ello quitar bendición a todos los varones que en nuestro mundo, que en nuestro país necesitan que se levanten con un liderazgo fuerte para llevar adelante a nuestra humanidad. Permítame orar y luego leerle una porción de la palabra. Padre Celestial, quiero darte las gracias por el privilegio de ser papá. Quiero darte las gracias por todos los que en este momento estarán compartiendo esta celebración en muchas partes de México y fuera de México. Une nuestros corazones en uno para glorificarte a ti que eres nuestro Padre, el Padre eterno y todopoderoso, el único y verdadero. Pero también, Señor, danos corazón para poder bendecir, amar a aquellos a quienes les has dado la oportunidad de ser padres de familia. Dales sabiduría, dales dirección, fortalece su corazón para que sigan adelante en esta carrera que nunca termina. Y permite que esta palabra pueda bendecirles, pueda guiarles y pueda dirigirles a perfeccionarse en su labor como padres. Gracias, Señor, y permítenos entonces a todos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, recibir palabra tuya. En el nombre de Cristo. Amén. Quiero nuevamente leer el pasaje que ya se leyó antes al principio de esta celebración, en el Salmo 128, porque tiene mucho que ver con lo que voy a compartir en este mensaje para papás. Dice así el Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Mire, qué bendición tan maravillosa, pero es muy específica la bendición. Está hablando de las bendiciones en la familia, en el entorno de la familia, en el entorno del hogar. Y dice
He aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Y comienza diciendo, bienaventurado todo aquel que teme al Señor. Así que precisamente hoy quiero hablarle de un papá que teme a Dios, porque déjeme decirle que la única manera de desarrollar bien nuestra labor, con todos los errores que cometemos a lo largo de nuestra vida como padres, la única manera de hacerlo bien es en el temor del Señor. La Biblia nos exhorta para que disciplinemos a los hijos, para que los amemos, para que los animemos, nos exhorta para que podamos ser buenos líderes, pero todo comienza con el temor de Dios. Temerás al Señor tu Dios, y de ahí brota todo lo demás. Dios me ha dado el privilegio de ser padre por ya 32 años. Y créame que no ha sido fácil, y créame, seguro estoy que he cometido 1001 errores, pero hoy en día alabo al Señor por mis 3 hijas. Mi mayor, la primogénita Brendita, mi segunda hija Alexa, ellas 2 ya casadas, y la más pequeña Alejandra. Yo doy gracias a Dios por ellas, porque ellas me fueron enseñando y me fueron educando como padre de familia. Y hoy alabo al Señor porque siguiendo sus instrucciones puedo verlas a las 3, amando a Dios, sirviendo a Dios, buscando la dirección de Dios. Sí, con sus errores, sí, traen su historia también como cualquiera de nosotros, pero ahora están en el Señor. Él ha cumplido en mis hijas su promesa. Y yo me esforcé por cumplir mi parte en mi temor a Dios. Por eso hoy quiero hablarle del ejemplo de un hombre que se encuentra en la Biblia, en el libro de Génesis. Génesis capítulo 22. Tal vez usted ha oído antes esta historia maravillosa, pero hoy quiero que reflexionemos juntos en ella, para que entendamos lo que es ser un papá que teme a Dios, y para que usted, si no lo es, se convierta en un papá que teme a Dios. Y debo aclarar, no estoy hablando de que un papá que teme a Dios es ser cristiano. Créame que conozco muchos cristianos y cristianas que no temen a Dios. Así que esto se trata de algo práctico. Ser una persona que teme a Dios trae bendición, y trae bendición para nuestro hogar. Así que quiero iniciar ahí en el pasaje de Génesis capítulo 22 y voy a comenzar leyendo primeramente los primeros 2 versículos. Dice ahí: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mire, aquí hay algo con lo que quiero iniciar como primer punto. Necesitamos, como padres que temen a Dios, ser papás conforme al propósito de Dios. Aquí debo yo decirle que a todos los hombres a los que Dios nos concede ser papás, nos lo concede con propósito. Hay un propósito muy específico. Y mire, los papás no somos papás por casualidad, ni porque seamos aptos para eso. El Salmo 127, uno anterior al que leí al principio, dice que herencia del Señor son los hijos. Es decir, que son un regalo que Dios nos concede en vida, son una herencia, le pertenecen a Él, pero nos da el privilegio a nosotros de recibirlos para instruirlos, educarlos, enseñarles de Dios y encaminarlos para que sigan adelante. También sabemos que nosotros como padres de familia necesitamos ser perfeccionados. Y entonces, porque hay un propósito de Dios por el cual nos hace papás, nos prueba. Así como los estudiantes tienen que ser examinados para saber que se están formando como profesionistas, los padres de familia también tenemos que ser probados, porque además vamos a cumplir propósitos de Dios y necesitamos hacerlo bien. Y déjeme decirle una cosa importante aquí. Los padres no siempre entenderemos lo que Dios nos pide, pero necesitamos esperar en lo que Él va a hacer. En estos versículos que acabo de leer encontramos cosas interesantes. Mire, dice directamente ahí: probó Dios a Abraham. De entrada tenemos que saber esto, padres de familia. Dios va a probarnos como padres. Lo hará porque quiere perfeccionarnos. Y Él va a probarnos cuando Él quiera y como Él quiera, porque Él es soberano. Así que podemos pensar en este momento de pandemia, ¿cómo estamos siendo probados los padres? Si llegó la enfermedad a la familia, si tuvimos que cerrar el negocio, si perdimos el empleo, si estamos dejando de obtener ingreso.
definitivamente que estamos siendo probados como padres. Pero no solamente en esta prueba que estamos viviendo en este momento. Tal vez estemos enfrentando como padres la adicción de nuestros hijos, rebeldía en alguno de ellos, o corazones lastimados por la formación que han tenido o por sus experiencias en la vida. La pregunta es, papá, ¿está usted listo para ser probado en su área paternal, es decir, en sus hijos? Mire, ahí en el versículo 2 se nos dice que Abraham tenía un hijo, único hijo, su único, y lo amaba. No sé si usted recuerde la historia de Abraham, pero su esposa era estéril y ellos ya eran mayores de edad. Él tenía 75 años cuando Dios se le apareció y le dio una promesa: serás padre. Y obviamente que ellos recibieron la promesa y decidieron creerla, pero pasaron los años, ¿sabe? 25 años. Hasta que Abraham tenía 99 años, nuevamente Dios se le apareció y le dijo: el año próximo, en este tiempo, tendrás un hijo, es decir, a los 100 años. Sara ya tenía también ahí bastantes años, dice de hecho la Biblia que ella ya no solamente era estéril, ya no estaba menstruando, no estaba produciendo, no estaba ovulando. ¿Cómo podría ser mamá? Sin embargo, Dios cumple la promesa. Y a los 100 años, Abraham es papá de un solo hijo. Dios hizo el milagro maravilloso y nació Isaac. Pero déjeme decirle, como usted y como yo, Abraham no iba a ser un papá cualquiera. Dios lo había escogido para ser el padre de una nación, de su pueblo, una nación numerosa, de la que dice el Señor que vendría y que haría benditas a todas las familias de la tierra. Había un propósito maravilloso. Ahora, bueno, déjeme decirle, tal vez usted y yo no seremos los papás de una nación, pero podemos ser papás de una generación de hombres y mujeres que beneficien a esta sociedad, que beneficien a la humanidad, que sean de provecho para el hombre, que sean temerosos de Dios y que implanten en esta sociedad las cosas que están haciendo falta. Ese es un gran propósito para usted y para mí. Seguramente es parte del propósito por el que usted y yo fuimos hechos papás. Así que la pregunta también aquí sería, ¿qué hijos estamos formando? ¿Estamos viviendo conforme a ese propósito? Abraham recibió la promesa de que sería un papá con propósito y ¿sabe qué pasó? En ese momento tan complicado, con 100 años de vida, bueno, la promesa fue a los 75 años de vida, Abraham decidió creerle a Dios. Déjeme leerle lo que dice ahí en Romanos capítulo 4, versículos del 18 al 21, hablando de lo que hizo Abraham cuando recibió la promesa. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Todo estaba en contra. Por eso dice que él creyó en esperanza contra esperanza, conforme a lo que se le dijo: tú serás padre. Y en esos 25 años dice que él no se debilitó en fe, es decir, no dudó de la promesa de Dios, a pesar de que todo se estaba poniendo peor o más en contra. Dice que tampoco dudó por incredulidad, sino que se fortaleció confiando en lo que Dios le había dicho. Pero mire, esta es la clave: plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Usted y yo necesitamos esa clase de fe como padres. Creer que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que creemos o entendemos. Nuestro Dios es poderoso, no hay nada imposible para Dios. Así que si como padre en este momento está viviendo una situación que le parece imposible de resolver, no tenga incredulidad, tenga fe, fortalézcase en fe. ¿Qué tal la está viviendo en este momento como padre? Creo que todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Tal vez usted y yo no lo sepamos o no lo hayamos considerado, pero si somos papás con propósito. Y necesitamos temor de Dios para cumplir esos propósitos y vivir conforme a esos propósitos. Solo créale a Dios. Fortalézcase en su confianza en Él.
y entréguele a sus hijos. Entrégueselos. Dios le dio a usted sus hijos para que los amara, los criara, los educara y los condujera a Dios, porque Dios promete bendición para el hombre que teme al Señor y para sus hijos. Y creo que es lo que anhelamos. Créale a Dios en esperanza contra esperanza, conforme a lo que Dios le dice en su palabra. No se debilite en fe, aunque no parezca haber solución, aunque parezca que no se cumplirá la promesa. No dude, usted debe estar plenamente convencido. Dios es poderoso y siempre, siempre cumple sus promesas. Así que, con el temor de Dios como padres, vivamos conforme a los propósitos de Dios y veamos que se cumplan en nuestros hijos. Amémoslos y estemos dispuestos a ofrecerlos, porque así es como termina el versículo 2. Dios le pidió a Abraham que hiciera algo extraordinario. Déjeme llevarle entonces al segundo punto. Como papás que temen a Dios, necesitamos ser papás que depositen su confianza en Dios. Déjeme seguir leyendo ahí, en Génesis capítulo 22, ahora del versículo 3 al versículo 10. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Bueno, mire, vamos a ver ahora aquí el resto de este relato. Dios le pidió a Abraham que le ofreciera a su hijo en holocausto. ¿Sabe qué significa esto? Que Abraham tenía que recostar al niño sobre la madera, tenía que matarlo con un cuchillo para que su sangre corriera y luego tenía que prenderle fuego. Ese es un holocausto. Y eso es algo que fue totalmente incomprensible para Abraham. Dios le había prometido ese hijo y ahora le estaba pidiendo que le ofreciera en un holocausto. Ahora quisiera que usted pensara, si usted está escuchándome y es padre, si Dios le pidiera a usted que matara a uno de sus hijos o a una de sus hijas, ¿usted lo haría? ¿Usted lo haría? Mire, a todos los que he conocido, incluyéndome como padres, decimos así con mucho orgullo, si Dios me pidiera que ofreciera a mi hijo en sacrificio, no lo haría. No podríamos. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos ni conociendo a Dios, ni confiando en Dios. Y es lógico que nos neguemos. ¿Sabe por qué? Porque no confiamos en el Señor. Pero Abraham no se lo negó. ¿Sabe por qué? Exactamente por lo contrario. Porque confiaba absolutamente en el Dios que le había prometido que le daría una gran descendencia a partir de su hijo. Así que imagine el conflicto en la mente de Abraham. Si Dios le había dicho a través de Isaac te será llamada una gran descendencia, pero luego le dice mata a Isaac. Lo único que pensaba Abraham es, yo no sé cómo le va a hacer Dios. Sé que tiene el poder, pero hasta de mi hijo muerto me hará nacer una descendencia, porque es lo que él me dijo. Eso se llama fe. Eso es confianza. Y papás, Abraham nos puso el ejemplo en esta situación. No pase por alto que fue Dios quien con viva voz le hizo este pedido a Abraham. ¿Sí? No le mandó decir con un profeta, no lo soñó. Dios le habló directamente. Le dijo, toma a tu hijo y ofrécelo en sacrificio. ¿Y qué fue lo que hizo este papá? Confió. A partir del versículo 3 se nos dice que Abraham se levantó de mañana, arregló el asno, tomó todo lo necesario y empezó a caminar hacia el lugar.
Mire, hoy en día Dios nos da tantos mandamientos respecto a nuestros hijos. Nos ordena que los disciplinemos en amor, que los instruyamos en el Señor y en su palabra, que les hablemos de Dios, que les demos testimonio desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que le estemos hablando de la palabra y los principios divinos todo el día, que pasemos tiempo con ellos. Incluso hay porciones de la Escritura donde se nos pide que les estorbemos cuando están en el mal camino. No nos pide que los matemos, pero curiosamente, igual, no confiamos. Porque es cierto, si Dios nos pidiera que matáramos a nuestros hijos, creo que ningún padre hoy lo haríamos. Pero hoy cuando nos pide que los eduquemos en su palabra, que los instruyamos en el Señor, que los disciplinemos, que les estorbemos, tampoco obedecemos. No estamos confiando. ¿Y sabe por qué? La mayoría decimos, es que si lo castigo, si lo reprimo, si lo regaño, si le impido, se me va a revelar más y la cosa va a ser peor. Y eso es falta de confianza en Dios. Mire, Abraham empezó a llevar y a caminar con su hijo. Y todo lo que leí que dice Romanos capítulo 4 iba pasando por la mente de Abraham. Él estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido, darle descendencia a través de Isaac, aunque ahora tuviera que matarlo. Por eso dice que no dudó por incredulidad. Así que ahora piensa un momento. Mientras iban caminando hasta el lugar del sacrificio, ¿cuántas veces Abraham esperaría que Dios le dijera a él, detente, no era verdad que quería que mataras a tu hijo, solo quería probarte? ¿Cuántas veces habrá esperado que Dios le dijera algo que le ayudara a entender que no mataría a su hijo? Pero durante todo el trayecto no sucedió. Abraham no cambió el plan de Dios, no trató de ayudarle a Dios. Él estuvo dispuesto a obedecer, no dudó en obedecer. Tal vez dudaba de cómo harían las cosas, cómo sucedería, pero de lo que nunca dudó fue de obedecer lo que Dios le estaba pidiendo. Papás y mamás también. Debemos confiar en que Dios no miente. Dios no se equivoca. Dios todo lo sabe. Y Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Necesitamos confiar porque Dios es Dios. Y además, Dios es Padre. Claro que nos entiende, pero necesitamos, como papás que temen a Dios, depositar totalmente nuestra confianza en Él. Mire lo que dice ahí en Hebreos capítulo 11, versículos del 17 al 19. Dice, por la fe, Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Aquí se nos dice lo que Abraham iba pensando en todo ese momento, mientras estaba llevando a su hijo y desde el momento que lo acostó y cuando ya iba a matarlo. Todo el tiempo estaba pensando, Dios es poderoso para levantar descendencia de Isaac, aún estando muerto. Eso es lo que pensaba y eso es confianza. Confianza. Y yo pregunto, ¿por qué, papás, nosotros en este tiempo moderno no podemos confiar en que si hacemos con nuestros hijos lo que Dios dice que hagamos, lo que nos dice en su palabra, que formemos buenos hijos, que los hagamos creyentes, que les mostremos amor, que les estorbemos en sus decisiones? ¿Por qué nosotros no podemos confiar en que Dios nos da la instrucción correcta? ¿Por qué no podemos confiar en que es poderoso para que aunque de pronto las cosas se pongan peores, Él finalmente hará que surjan y se cumplan como Él lo prometió? No le creemos a Dios. Creámosle. No queremos confiar, confiemos. Abraham hizo todo lo que hizo no porque no amara a su hijo Isaac. Hizo todo lo que hizo porque confiaba en Dios. Si un papá confía en Dios, está ejerciendo temor de Dios. Entreguemos a nuestros hijos. Obedezcamos las instrucciones que Dios nos da en su palabra para educarlos y veamos el resultado final. Como le pasó exactamente a Abraham, veremos nosotros. Dios actuará y bendecirá a nuestros hijos. Déjame llegar al último punto de este mensaje.
como padres que temen a Dios, seamos papás obedientes. Y sí, tal vez esto se dice a los hijos, ¿verdad? Los hijos deben ser obedientes. Bueno, usted y yo podemos tener a Dios por padre y como hijos ser hijos obedientes. Déjeme continuar la parte del relato en el capítulo 22, ahora del versículo 11 al 18. Estamos en Génesis. Dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice, hoy en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Vea por favor los efectos cuando un papá teme a Dios y por ese temor le obedece. Yo no sé si ya notó, pero Abraham hizo todo, absolutamente todo lo que Dios le pidió, sin peros, sin tardanza, sin buscar atajos, obedeció. Y créame, todo lo que Dios le había dicho sonaba ilógico y contradictorio. Sí, así sonaba, pero no era de esa manera. ¿Y qué fue lo que recibió Abraham al obedecer? Todas las promesas que Dios le había hecho. Ahora, en este punto del sacrificio, déjeme pedirle que se ponga en el lugar de Isaac. Isaac tenía entre 12 y 13 años en ese momento. No era un bebé como para que se le llevara sin que él razonara, pensara qué estaba pasando. Ya era un adolescente. Así que piense, ¿qué iría pensando él cuando iba con su papá? Miren, no era el niño era inteligente porque él se dio cuenta y le dijo, papá, llevamos todo lo necesario menos el cordero para el sacrificio. Y el papá le decía, Jehová proveerá, Dios proveerá. Me sorprende la actitud de este muchachito. Seguramente veía a su papá extraño, tal vez lo veía serio, tal vez lo veía triste, pero no lo veía dudar de lo que Dios le decía. Y ese es un testimonio poderoso para nuestros hijos. Muchos de nosotros, papás, decimos que confiamos en Dios, que le creemos a Él, pero nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. No lo obedecemos y nuestros hijos se dan cuenta de eso. Por eso no confían en Dios, por eso no le creen a Dios, por eso terminan apartándose de Dios. Mire, muchas veces por miedo, por temor, por desconfianza, los papás no le creemos a Dios y decidimos hacer las cosas a nuestra manera. Es el peor error que podemos cometer como padres. Mire, el que cree en el Señor le obedecerá. El que le cree a Dios será un hijo obediente. Mire, Santiago 2, del 20 al 23 en la Biblia nos dice esto. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Confiar en Dios nos hace obedientes. Ser obedientes nos convierte en amigos de Dios. Y créame, papá, tener a Dios como amigo es lo mejor que le puede pasar en la vida. Mire, papá, no basta con decir que creemos, no basta con decir que confiamos en Dios. Tenemos que actuar conforme a nuestra creencia. Recuerde lo que dice en Hechos en Romanos acerca de Abraham. Abraham creía que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido y por eso no dudó por incredulidad. Y por eso hizo todo exactamente como Dios le dijo. Ahora imagínese ese momento. Abraham estaba ya con el cuchillo para matar a su hijo, haciendo todo lo que Dios le dijo y siguiendo todas las instrucciones que Dios le había dado. Y entonces, sin dudar, finalmente Dios le detiene.
porque lo único que quería Dios era probar que realmente Abraham amaba a Dios y confiaba en Dios. ¿Por qué seremos probados los papás? Porque Dios permite que pasemos por situaciones difíciles con nuestros hijos. Quiere que usted y yo sepamos si realmente amamos a Dios, confiamos en Dios, si le tememos, si tenemos temor de Dios. Papá, muchas veces manifestamos más temor de nuestros hijos que temor de Dios. Tenemos más temor de lo que dirá la gente de nosotros que temor de Dios. Y eso es empujar a nuestros hijos a los caminos que les llevarán a la perdición. No se imagina en estos 22 años y medio de pastor a cuántos papás he visto llorar lágrimas de sangre por sus hijos alejados de Dios, en las drogas, en la promiscuidad, sin provecho alguno en la sociedad, porque no han tenido la decisión voluntaria fuerte de confiar en Dios y vivir bajo su temor. Así que déjeme terminar este mensaje dándole este desafío en el Día del Padre. Sea un papá que teme a Dios. Bienaventurado aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Dios te bendiga desde el cielo y veas la paz en tu familia y en tu ciudad, y veas hasta tus nietos. Es la bendición prometida para el hombre que teme a Dios, para el padre de familia que teme a Dios. Sea un papá que teme a Dios, sea bienaventurado y sea bendecido. En este día siga disfrutando del cariño de los que le aman. Papá, pero mejor disfrute de la bienaventuranza y la bendición del Padre Celestial. Señor, una vez más, para poner a cada padre de familia en tus manos. Te ruego, Señor, que lo tomes, que lo abraces y le llenes de ti. Y Señor, tú conoces nuestras vidas, si hay dudas sobre ti, si hay temor de ti, si definitivamente no estamos teniendo respeto por tu palabra ni por tu voluntad, si estamos viviendo en desobediencia, por favor, redarguye nuestro corazón y déjanos volver hacia ti para encontrarnos con nuestro Padre y a través de tu paternidad, ejercer esa paternidad que pueda hacer bendición a nuestros hijos. Si algún padre de familia en este momento está sufriendo en algo por sus hijos, ten misericordia, dale fortaleza y dale luz y sabiduría para saber qué hacer. Ayúdale, Señor, a soportar y permítele ver cumplidas tus promesas en su vida y en la de sus hijos. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Y gracias por la bendición y el privilegio de ser padres. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor le bendiga no solo al papá, a la mamá, a los hijos, a todos los que están escuchando y viendo este mensaje. Y bueno, si Dios nos lo permite, el próximo domingo espero estar con usted nuevamente para un último mensaje de la palabra del Señor. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos con pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios
hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto. Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. Felicidades, papás.